Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos con el vídeo 4 de la serie de Cloud Management de ServiceNow y hoy vamos a ver la parte que integramos VMware. ¿Ok? Si ya habéis visto los vídeos anteriores, ya conocéis un poco la mecánica. Es una demo eminentemente práctica de cómo conectamos. ¿Ok? Pues nada, vamos a ello. Aquí este es mi vídeo, ya me conocéis. Vamos a quitar esto. Para aquellos que aún no hayan visto los vídeos anteriores, aquí tenéis el link y de qué trata cada uno. Vimos una parte de introducción a Cloud Management, luego hemos visto Amazon, Azure y hoy estaremos viendo cómo conectar VMware. Aquí los pasos son similares a lo que hemos visto ya con un cloud público, pero bueno, al ser un cloud entrecomillado privado, eh, tiene algunas particularidades. A destacar inicialmente es para cuando necesitemos datos de la instancia de VMware, podemos obtenerlos con el MOB, que es entrando en un navegador, la IP del servidor donde tengamos la instancia barra MOB. Allí ya veremos que tenemos sobre todo el UID, perdón, de la instancia. Luego crearemos como siempre una Service Account en ServiceNow. Luego lo vincularemos a un Cloud Account existente o creamos uno nuevo. Y luego podremos lanzar el discovery de los data centers que tengamos definidos en VMware. Como siempre, aquí tenéis el paso a paso que se ha ido. Y hoy lo vamos a ver especialmente porque al ser en los casos anteriores lo hacía contra instancias de Amazon Azure personales, como no tengo un VMware personal, lo haré contra una instancia que tengo disponible, pero veremos pocos datos. Sobre todo datos de conexión no los mostraré, ¿sí? Os contaré cómo hacerlo y mostrar el resultado, pero no veréis datos de la propia instancia. Así que bueno, vamos a ello. Eh, os decía, he seguido este paso a paso, lo vamos a revisar rápidamente. Aquí, bueno, os cuenta los roles necesarios de un lado y del otro. Y sobre todo me quería centrar aquí en esta parte de los prerequisitos de VMware. Eh, la versión de VMware 5.5 más nueva, habilitar el environment de este que pone aquí, de RS de UEFI, ¿sí? Y lo de los data stores. Y sobre todo, bueno, aquí hay algunas consideraciones de los SX y la versión de VCenter y los permisos, sobre todo los permisos que lo vierais, están aquí identificados. Aquí tendréis que, si no sois los administradores de VMware, tendréis que hablar con vuestro administrador y que revise esto y os dé además un usuario y un password para conectarse a, a UEFIS con estos permisos, ¿vale? Básicamente es eso. Entonces, vamos a ello. Siempre, como siempre, comenzamos creando unas credenciales. En este caso, crearíamos perdón, estoy en un Service Account. Eh, Esto es en el portal de administración, credenciales, y crearíamos unas de VMware, ¿vale? Nuevas credenciales, VMware credencias. Aquí le pondremos un nombre, el que queramos. Yo en mi caso, eh, VMware Ariel. Usuarios Power que nos han facilitado, ¿ok? Submit. Yo esto ya lo tengo creado, ya les había avisado que había hecho algunos pasos para que no se vean los datos. Luego de eso, sí que deberíamos crear un Service Account, nuevamente, con los datos que tenemos, un VMware Ariel, por ejemplo, Account ID. ¿Cómo se obtiene esto? Esto se obtiene con el Managing Object Browser, el MOB, ¿vale? En un navegador pondríamos HTTPS, la IP barra MOB. En mi caso es este. Tienes que ir a la parte de Content y a la parte de About. Y allí tienes este dato, ¿vale? Salgo ya. Entonces este dato va aquí, ¿vale? La Account ID. Las credenciales, las que hemos creado antes, ¿vale? Bien, voy a abrir.
Bien. Data Center URL, otro dato importante. Igual que antes, la IP, esto es HTTPS, la IP del vCenter, ¿sí? Barra SDK. ¿Ok? Ese es el dato que hay que poner. Y por último, que el tipo de data center sea VMware. ¿Vale? Con esto submit, ¿vale? Y ya habremos creado el service account. Y por último, luego de crear el service account, como hemos visto para los otros restos de clouds, vamos a crear un cloud account, que en este caso yo lo he creado, simplemente es nuevo y elegimos de qué tipo vamos a ponerle dentro. Vale, esto es porque este lo había creado y lo había borrado. Podemos crear uno, VMware 2, elegimos vCenter, ok, y aquí los datos. Ahí tenemos el service account que había creado. Damos Discover. Esto va a tardar, por tanto lo dejo ahora en pausa. Veis que ha descubierto el data center que tenemos en la instancia, lo elegimos, grabamos y una vez que esto está grabado le damos a descubrir. ¿Vale? Y ahí se pone a hacer el proceso de discovery de ese data center. Podéis ver en los logs que el discovery ya ha terminado, ¿vale? Ha terminado de hacer todo el descubrimiento y aquí tenéis el resultado. ¿Veis? Ha descubierto 945 máquinas virtuales. Que, bueno, si damos aquí, obviamente son ítems de configuración de nuestra CMDB y la vamos a ver en esta lista. O si, por ejemplo, fuera a la instancia y buscara por VMware en Virtual Machines, ahí están las 945. ¿Ok? Yo voy a buscar unas que son unas que yo administro y las he puesto a mi nombre, al nombre del admin, para poder mostrar que las puedo parar y arrancar. ¿Vale? Entonces, aquí veréis, ya están los datos aquí de todas las máquinas virtuales y demás. Ahora mire al Cloud User Portal, ¿sí? Y veis que aquí tengo, por ejemplo, está la número 5, son de las máquinas virtuales que me había asignado al usuario administrador. Y veréis que puedo hacer operaciones de pararla y arrancarla. ¿Okay? No lo voy a hacer porque, bueno, este es un mi server que tengo en uso, así que ahora no lo pararé y lo dejaré aquí a la demo. ¿Ok? Bueno, como veréis, es relativamente sencillo. Quizás os va a costar un poquito más que vuestro administrador de VMware os dé las credenciales y los permisos, que encontréis cuáles son los permisos que tiene que dar. Pero una vez hecho esto, no hay mayor complicación. ¿Vale? Y bueno, las conclusiones, las mismas de toda la serie. Y aquí termina. Ha sido corto, pero creo que ilustrativo de cómo conectar a una instancia VMware on-premise con la funcionalidad Cloud Management de ServiceNow. Nos vemos en la parte 5, que si no voy errado va a ser Google Cloud. Y como siempre, muchas gracias por haber tomado un tiempo en ver este vídeo. Hasta la próxima.